Ya, perfecto. Chiquillos, antes de empezar la clase, les voy a desear un muy feliz día del alumno, un día diferente. Estaríamos en otras circunstancias, si estuviéramos en el colegio, estaríamos celebrando, haciendo una convivencia, bailando, pasándolo bien. Pero lamentablemente estamos en esta emergencia nacional a nivel mundial y tenemos que estar en las casas y por eso mismo desde acá, desde mi propio hogar, le envío de verdad, chiquillos, un cariñoso saludo, muy afectuoso, de verdad, uno los extraña mucho, a pesar que uno pasa mil rabietas con ustedes, pero uno extraña ese cariño de estar presente, de verlos, de no estar entre medio de un computador. Así que yo desde aquí les mando mis saludos, ya, ojalá todos se encuentren bien. Y que, bueno, no sé si algunos vio el video que le hicimos de los profes, lo subimos a YouTube, ya. Lo hicimos con todos nuestros recursos tecnológicos que teníamos en la casa, así que fue con harto cariño, chiquillos, así que si alguien no lo ha visto, después cuando tenga un tiempito, véalo, dura unos 8 minutos, no es tanto, así que fue hecho con harto cariño, ¿ya? Así que vamos a empezar la clase de inmediato. Ay, ¿dónde tengo esto? Ya. ¿Se ve? Ya, perfecto, chiquillos. Entonces, vamos a ir repasando unos temas antes de especificar el contenido de hoy día que tiene que ver con las empresas de conquista que llegaron acá a nuestro continente. Entonces, nosotros habíamos visto principalmente los factores que permitieron a los europeos llegar a nuestro continente. Principalmente hablamos sobre los avances tecnológicos, ¿cierto? Los avances marítimos que ellos habían tenido, que hablamos de la carabela, del astrolabio, de la brújula, etcétera. Eh, sin estos instrumentos hubiese sido muy difícil que llegaran acá a nuestro continente. También hablamos que ellos estaban buscando nuevas rutas para poder llegar a lo que era Asia, ya a lo que era la India principalmente, para poder ir a buscar estos productos que a ellos tanto les había encantado y también para poder hacer lo que eran los negocios, ¿cierto? Lo que era el mercantilismo. También hablamos lo que era la búsqueda de territorios nuevos. Entonces, todos estos factores permitieron que Europa se fuera expandiendo. Principalmente nosotros hablamos de dos países, que era España y era Portugal. ¿Ya? Y hablamos también sobre los viajes que realizaron los portugueses y realizaron los españoles. Principalmente Portugal, oh, perdón, Portugal tuvo como principales conquistas de territorio lo que era África y una parte de América que habíamos hablado, lo que es actualmente Brasil, por eso ellos hablan portugués. Y España ya principalmente se dedicó con Colón ya a lo que era la conquista, a lo que era el llegar acá a nuestro continente. Yo les había mencionado que Colón realizó 4 viajes. En su primer viaje, él llegó a lo que era la isla Guanahani, que es la isla actualmente de El Salvador. Y en este territorio él pensó que jamás había llegado a un nuevo continente. Él siempre pensó que era tierras, islas que eran del continente asiático. Incluso él lo define como algo paradisiaco, que era muy maravilloso y que era prácticamente el paraíso. ¿Ya? Entonces, después que Cristóbal Colón realiza su cuarto viaje, él fallece. Ya después de este viaje, él ya muere y empiezan nuevos conquistadores a llegar acá a América. Pero ahora ellos ya saben que es un nuevo continente, ya lo tienen claro. Ellos ya no piensan que es Asia, sino que ellos dicen, ya, realmente estamos en un lugar nuevo. Por ende, si es un lugar completamente nuevo, nosotros vamos a empezar a conquistarlo. ¿Y qué significa conquistarlo? Empezar a tomar estos territorios y que sean parte de España. A pesar, chiquillos, que esté
en otro lado del continente, que no está en Europa, igual ellos dijeron, esto tiene que ser de nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cómo pasó esto? Se empezaron a organizar empresas, ya así empresas, como suena la palabra. Y estas empresas eran de conquista, así se llamaron. Principalmente tenía como objetivo el tomar territorios y sacar todo lo que era metales preciosos, los recursos naturales y llevarlos a España. También tenía como objetivo que estos territorios tenían que ser conquistados, obviamente por españoles, y que iban a ser de ellos. O sea, si por ejemplo llegaban al territorio donde estaba Chile, este territorio ellos lo conquistaban a través de las armas y ese territorio correspondía a España, ¿ya? Estaban dirigidas solamente por una persona, pero obviamente iban más personas en esta empresa de conquista. Y esta persona ya tenía que ser alguien que, en primer lugar, fuera valiente, porque iba a estar al mando de todo lo que era esta empresa de conquista, ¿ya? Y era el capitán de conquista. Ya él principalmente era el máximo beneficiario de todo lo que iba a llevar, lo que se iba a llevar en el territorio. Ya, ¿cuáles eran las motivaciones que tenían estos conquistadores? ¿Por qué dijeron, ya, nosotros vamos a venir acá a América y vamos a empezar a conquistar? Principalmente, chiquillos, porque querían tener riquezas y fama. Ya yo les había hablado la otra vez de esto. Las riquezas, porque obviamente se van a llevar una parte de todo lo que saquen de estas tierras, perdón. Por ejemplo, si había mucho oro, ellos se llevaban cierta parte y fama principalmente porque iban a quedar en la historia del país. Ya, o sea, imagínense, hasta el día de hoy nosotros sabemos por ejemplo, quién es Francisco Pizarro, Hernán Cortés, quién fue Cristóbal Colón, ya porque son personas que dejaron su nombre escrito. También, ¿cuál era la otra motivación? Los monarcas, que eran los reyes, querían extenderse, o sea, su territorio que fuera lo más grande posible, ¿ya? Y querían asegurar sus posesiones, o sea, entre más territorio yo tengo, más poder yo voy a tener. Entonces, por eso España, fíjense que conquistó casi toda América, ¿ya? Es cosa de fijarse en el idioma que habla la gran mayoría de los países americanos. Donde se hable español acá en América, es porque obviamente los españoles llegaron a conquistar ese territorio. Fíjense en América del Sur. América del Sur prácticamente todos los países hablan español. Por ende, ellos conquistaron casi toda América del Sur, a excepción de Brasil, tenemos a Guayana Francesa y a Surinam, que son esos únicos tres países que no hablan español y que los conquistaron otros países. También, ya, aquí se sumó un nuevo factor, que era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ya muy astutamente, muy inteligentemente, dijo, ya, pues como vamos a empezar a conquistar nuevos territorios, estos territorios también van a ser católicos, ¿ya? Entonces llegaban acá y yo les había dicho que venían con curas, ¿cierto? Con gente de la Iglesia Católica en estas carabelas, y ellos venían con ellos para evangelizarlos, para que ellos fueran parte de la Iglesia Católica, que era la religión oficial de España. Fíjense bien, chiquillos, acá en América, en la actualidad, la iglesia que más creyentes tiene es la Iglesia Católica. Ya, o sea, fíjense bien, tenemos más creyentes que cualquier otro continente del mundo. Y es porque acá llegaron los conquistadores con esa idea, con evangelizar a todos que fueran de la Iglesia Católica. ¿Ya? Te imponían ser de la Iglesia Católica. Si tú no creías en esta iglesia, te mataban. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasó con la corona española? Cuando yo hablo de corona española me refiero a los reyes, ¿ya? Acá tenemos al rey Fernando de Aragón y tenemos a la reina Isabel, Isabel de España, ya que ellos jugaban un rol súper importante, porque ellos hacían capitulaciones. ¿Y qué era una capitulación? Ojo acá, si pueden anotar sería importante. Las capitulaciones era un contrato, ¿ya? Un contrato que
era entre los reyes y quien conquistaba, o sea, el conquistador. ¿Ya? Y aquí se decía que este territorio iba a ser de España, se les daba la cantidad de dinero que ellos les iban a pedir, por ejemplo, si encontraban tal cantidad de oro, había una parte que era del conquistador y otra parte que se le daba a los reyes. O sea, la capitulación ya era un contrato que se hacía entre los reyes y se hacía entre el conquistador. ¿Ya? Y principalmente era para definir y dejar súper claro los términos de territorio, de recursos económicos, etc. Por ejemplo, estos contratos se hacían antes de que fueran a realizar la conquista, ¿ya? Porque obviamente muchos podían haberse hecho los lesos y haber dicho, no sé, todo el territorio es para mí y nada para los reyes. Entonces los reyes fueron muy astutos y realizaban estos contratos para que obviamente hubiesen una ganancia para ellos también. Los reyes jamás viajaron acá a América, ya jamás viajaron, jamás se les hubiese ocurrido viajar acá, porque obviamente había un peligro, un riesgo, y ellos estaban tranquilos en sus hogares, en su reino. Entonces, lo que hacían ellos era que fueran otras personas, conquistaban y todo eso se iba para España. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Ya, perfecto. Ya, fíjense bien. Acá aparecen los derechos y beneficios del conquistador y las obligaciones que tenía el conquistador. Los derechos y beneficios principalmente, ¿verdad? Era asumir la gobernación del reino. O sea, él llegaba a un territorio y él iba a ser el gobernador de ese lugar acá en América. ¿Sí? Eso es lo principal. También obtenía ganancias, pero era un porcentaje, no era el 100%, era una ganancia, por lo general no era mucho, porque obviamente la gran mayoría se iba a lo que eran los reyes. También disponían de los recursos económicos y la repartición de tierras a los que eran de la expedición. Por ejemplo, si el conquistador iba con 100 personas para conquistar ese territorio, se tenía que dividir las ganancias y tenía que dividir las tierras para todos los que los acompañaban. Ya, o sea, no era solamente de una persona, sino que tenía que dividirla entre todos, y era lo más justo también, obviamente. ¿Qué obligaciones tenía el conquistador, chiquillos? Primero tenía que recaudar los tributos para el rey, o sea, recaudar lo máximo de posesiones para mandarlo a España y que ellos tuvieran obviamente oro y todo. También tenían que mantener la soberanía del rey sobre los territorios. Cuando ellos llegaban a conquistar territorios, ellos siempre decían quién eran los reyes. Por ejemplo, en nombre del rey Fernando de Aragón y de la reina Isabel, católica de España, yo declaro esta tierra de los españoles. ¿Ya? Siempre se decía quién eran los reyes, porque a pesar que los reyes estuvieran en otro continente, ellos eran los reyes de ese lugar igual, de ese territorio. Así de injusto era. Y también, ¿cuál era la obligación? Como les había dicho anteriormente, difundir la fe cristiana entre los indígenas. Ojo, los indígenas, ¿ellos habrán creído en solo un Dios? ¿En cuántos dioses creían ellos? ¿En cuántos dioses habrán creído? En muchos, ¿cierto? Recuerden que eran Eran politeístas. politeístas. Exactamente, eran politeístas, ¿ya? Por ende, ellos creían en muchos dioses y cuando llegaron los españoles acá a conquistarlos, tuvieron que creer solamente en un dios, ya que es el dios de la Iglesia Católica. Entonces, ellos obviamente les cambió todo lo que era el tema cultural. O sea, todos estos templos que ellos tenían para realizar sus sacrificios, para ir a creer, para ir a orar como ellos creían, ya no pudieron hacerlo más, porque solamente podían creer en lo que los españoles le estaban imponiendo. Ya, o sea, en el fondo si lo pensamos ya y lo analizamos, es súper cruel lo que vivieron estos pueblos, porque imagínense, llegar acá a Chile actualmente, un país X, ya, y nos dijera, ya, se tienen que vestir de esta forma, tienen que olvidarse de sus religiones, tienen que empezar a hablar este idioma, tienen que hacerle caso a un rey que vive en otro continente,
tienen que hacerme caso a mí porque yo les voy a decir todas las obligaciones. Imagínense esa situación en la actualidad. Sería súper terrible, sería algo que nosotros obviamente diríamos que injusto, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Ya? Entonces, les pasó lo mismo a ellos, chiquillos, a todos los pueblos indígenas que vivían en esa época acá en América, a todas las civilizaciones, ellos lamentablemente tuvieron que acatar todas estas normas, porque si no acataban estas normas, lamentablemente los mataban. Ya, o sea, era, me haces caso por las buenas o me haces caso por las malas, porque si es por las malas te voy a tener que matar. O sea, perdón, ¿me entiendes? Perdón, se me olvida que estoy en clase de eso. ¿Ya? Entonces, era súper complejo para estos conquistadores, perdón, para estos conquistadores, para los que vivían acá en América, el tema de que llegara alguien y les impusiera algo nuevo. Imagínense, ellos llegaban los españoles y llegaban hablando lo que era el español de esa época. Acá en América se hablaba idiomas completamente diferentes, o sea, nadie les entendía nada. Entonces, con el tema de las armas, ellos asustaban y tenían que hacer caso, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? Si tienen dudas, pueden soltar el micrófono, ¿ya? Y me preguntan nomás. Espérenme un segundito que tengo... Ya, ahora sí. Ya. ¿Cómo se financiaba esta empresa? Porque obviamente llegaban acá a conquistar nuestro continente, pero tenían que tener dinero, o sea, no podían llegar con las manos vacías, ¿ya? Y principalmente tenían que tener dinero, ¿ya? Para poder conquistar, para poder traer a gente, para poder pagar las carabelas y todo esto. Entonces, esto era un financiamiento privado. Habían personas en esta época en España que tenían mucho dinero, mucho dinero, ¿ya? Y ellos le financiaban el viaje a estas personas que venían a conquistar el territorio americano. ¿Por qué se los pagaban? Principalmente porque también iban a tener beneficios, ¿ya? O sea, si llegaba el conquistador acá a América y había dinero, había mucho oro, también este privado, ya el que pagaba esta empresa, iba a recibir beneficios. Entonces, obviamente no perdían nada con pagar, aunque habían a veces empresas de conquista que no tenían buenos resultados. ¿Ya? Entonces, ahí quizás se complicaba un poquito más la cosa. Por ejemplo, cuando llegaron acá los españoles acá a Chile, al territorio chileno, no encontraron nada de oro. Nada de oro, no había oro, ¿ya? Eh, Después, obviamente, sí encontraron en un tiempito más, pero al principio no era nada, entonces ellos pensaban que esta empresa de conquista había sido un fracaso. Más encima, nosotros tenemos el peor, ellos decían que era el peor clima que existía, ¿ya? Porque obviamente en el norte hacía un calor infernal, ¿ya? El clima de montaña es muy frío, entonces ellos decían que era el peor territorio del chileno. Después dice, ¿cómo también se financiaba? Una vez que el conquistador contaba con una capitulación, ya contaba con su contrato y con los recursos, organizaba una hueste. Y la hueste, para que ustedes sepan y lo anoten ahí, la hueste era toda la gente que viajaba con el conquistador. ¿Ya? Ahí, ¿qué significa la hueste? Estaban los curas, estaban los militares que viajaban con ellos, estaban todas las personas que lo iban a ayudar a conquistar ese territorio. ¿Ya? Esa es la hueste. Es como que yo organizara un grupo y dije, ya, todos nosotros vamos a viajar a América y vamos a ir a conquistar este territorio. Esa era la hueste, chiquillos. ¿Por qué tenía que organizar una expedición militar? Principalmente porque al ir a conquistar, yo tengo que hacerlo a través de las armas, porque obviamente hablando no me iban a tomar en cuenta porque no conocían mi idioma, entonces ellos lo hacían a través de los militares, a través de las armas, de las espadas, de lo que eran las escopetas en este tiempo. Entonces, todo esto estaba financiado en la empresa de conquista. Ya. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Ya, perfecto. Voy a compartirles el dossier porque les quiero explicar algo. ¿Se ve, cierto?
Ya, perfecto. Aquí habían unos videos que tenían que ver, la idea es que obviamente lo vean. Ya, nosotros chiquillos tenemos diferentes empresas de conquistas que llegaron acá y empezaron a conquistar estos territorios. Por ejemplo, Francisco Pizarro ya es el que conquistó la parte que es Perú. Y en Perú se encontraba, ¿qué civilización se encontraba en Perú? A ver si saben. ¿Qué civilización se encontraba en Perú y que era muy importante y hasta el día de hoy lo es? ¿Alguien sabe o no sabe? A ver, vamos a ver el chat. Los incas, perfecto, gracias Francisco. Ya, los incas eran los que estaban acá y obviamente acá en esta parte del Perú había una cantidad de oro, chiquillos, impresionante. Ya las iglesias estaban hechas de oro. Ellos usaban adornos de oro, o sea, usaban joyas, aros, todo era relacionado con el oro, pero en esta época, para ellos, para los incas, el oro no era tan importante, ya ellos lo veían el oro como algo como de adorno principalmente, no lo veían como un tema monetario. En cambio, los españoles sí le tomaban ese peso, ellos decían oro, dinero, ya eso era, oro era igual a riquezas, pero los incas no. Entonces, cuando Francisco Pizarro llegó acá al Perú, ya lo que es actualmente, él se encontró con mucho oro y él dijo, aquí la hice, soy millonario, ya no tengo nada más que hacer y iniciaron una conquista de acá, les costó, ya fue una conquista militar, mataron a muchos incas y se destruyó la civilización y los españoles tomaron dominio de estos territorios, ¿sí? Francisco Pizarro entonces fue quien inició la conquista del Perú. Hay otro personaje que se llama Cortés, ¿ya? Y Hernán Cortés, no sé si alguien ha visto la película El Camino hacia el Dorado, ¿sí? Ya, si alguien la ha visto, Hernán Cortés aparece en esta película, que es el español, este que es como gordito, que aparece como con el traje militar, pues este típico traje como de metal, ¿ya? Y Hernán Cortés fue el que conquistó México, o sea, por ende fue el que conquistó la parte azteca, ¿ya? Y la parte de los aztecas también, al igual que los incas, tenían mucho oro. Incluso en la película se ve que hay un oro impresionante y que ellos lo botan a los ríos porque para ellos como ofrenda, no lo ven como algo de riqueza. Entonces, Hernán Cortés va a México, realiza una campaña militar también y destruye la civilización azteca con todos los españoles y se vuelven dueños de estos territorios. Ya entonces ya tenemos a dos, tenemos a Cortés, tenemos a Pizarro. Después tenemos otro personaje que es muy importante para nosotros, los chilenos, importante en términos históricos, que es Pedro de Valdivia. No, Pedro de Valdivia, chiquillos, para que sepan, no es solo un preuniversitario ya o una estación de metro, sino que Pedro de Valdivia es un personaje histórico de España que llega acá a nuestro país y funda lo que es Santiago, donde vivimos actualmente. Él llega con su empresa de conquista también, al igual que los otros, y él tiene el sueño de que acá en Chile va a conquistar, o sea, va a realizar un país muy, muy tranquilo, etcétera. Pero no se encontró lamentablemente con los mapuches y los mapuches en realidad no se la dejaron fácil y le hicieron las batallas muy complejas, ya, y incluso él muere por un mapuche, ya, que es Caupolicán, y él le saca el corazón. No sé si han escuchado esa historia. Le saca el corazón, dicen que, bueno, hay muchas historias, dicen que le saca el corazón, que se lo come, hay otra que dice que le corta la cabeza, etcétera. ¿Ya? Entonces, a lo que quiero llegar, chiquillos, es que estos conquistadores no llegaron y dijeron, ya, vamos a conquistar, y fue re fácil. No, les fue súper difícil, porque los indígenas que existían acá en cada parte del territorio americano eran súper aguerridos igual. ¿Ya? Entonces no se las dejaron sencillas y dijeron, ya, vengan a conquistar y listo, sino que ellos también iban a la pelea. Lamentablemente, todos perdieron, ¿ya? Todos perdieron porque contra las armas que tenían los españoles era imposible luchar. Piensen que acá en América se luchaba cuerpo a cuerpo, ya lo más lo que tenían eran cosas de piedras para poder pegarle a los otros, pero nada más que eso, no tenían armas. Y ahí es donde hay un cambio. Entonces, por ejemplo, Pedro de Valdivia es el que funda Santiago, funda nuestra capital, nuestra ciudad principal. Y él
todos los lugares donde se realizan conquistas, por lo general, tienen cosas importantes. Por ejemplo, Santiago tenía un río muy importante, que es el río Mapocho, ¿ya? En la actualidad, sabemos que el río Mapocho no es muy limpio, ¿cierto? Que sus aguas son un poco turbias. En esa época, Pedro de Valdivia, cuando llegó, él pensó que era el paraíso, el río Mapocho. Decía, en estas aguas se va a poder tomar, va a ser limpia. Si Pedro de Valdivia supiera lo que actualmente es el río Mapocho, debe estar revolcándose en su tumba realmente, porque en ese tiempo él de verdad pensaba que iba a ser un lugar mágico, pero realmente no fue. Nosotros todos sabemos cómo es Santiago. Ya, chiquillos, entonces, eso es lo que es las empresas de conquista. Y así sucesivamente fueron conquistando todo lo que era el territorio americano hasta conquistar prácticamente todo, todo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Les quedó clarito? Jimena, ¿todo bien? Ariel, ¿todo bien? Perfecto. Martín, Maika y los demás no veo sus cámaras, así que me imagino que no tienen dudas y si tienen dudas me van a preguntar, ¿cierto? En el chat si me indican que está todo bien, sería ideal. Ya voy a ir viendo quiénes están. Sería la Jimena, Ariel, Martín, Maika, Benjamín, Felipe, Diego Flores, Francisco, Antonia Cornejo, Agustina, Sofía, Amaro, Antonia Lagos. Qué bueno verla, Antonia. Ojalá esté bien. Isaac, Francisca, Josefa y la Cata Domínguez. Ya, chiquillo, ya. Termino la clase. Por último, nuevamente, sobre todo los que se conectaron más tarde, desearles un feliz día, que vean el video que les hicimos, ya con mucho cariño, y estamos viéndonos en la semana. ¿Ya? Muchos cariños. Chao, chao. Chao.